Hablemos de salud con Cersa. Ya eso cambió. Anteriormente creíamos que los problemas discales en la columna, lo que la gente llama comúnmente como hernia, tienen que ver la edad, y no es así. No, hay personas jóvenes que por su mala postura tienen ya este tipo de afectación. Aquí un trabajador que tiene 19 años y tiene la columna totalmente deteriorada. O sea, la edad no tiene nada que ver para aparecer una hernia en su columna. Tiene que ver otros aspectos como la genética de la persona. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablando de Salud con Cersaco. Bienvenido nuestro doctor José Xavier Villada, traumatólogo, quien hace parte de nuestro equipo de trabajo en el servicio médico de nuestra fundación. Doctor, le agradecemos la oportunidad, este espacio para hablar de salud con Cersaco. Doctor, ¿nos puede explicar cuánto tiempo tiene usted en el área de la medicina y si tiene otro tipo de especializaciones aparte de ser traumatólogo? Ok, ante todo, agradecer al Servicio Médico Cersacón por esta grata invitación. De verdad me siento orgulloso de formar parte de este equipo. Como traumatólogo, acá en esta institución tengo aproximadamente 6 años, la cual ha sido un gran reto. Son expectativas que ha participado o ha contribuido tanto como médico como en mi enriquecimiento profesional. Realmente la traumatología, con el avance de la ciencia, la tecnología, cada vez ha sido una especialidad de gran utilidad para estas instituciones donde maneja un volumen importante de funcionarios, y nuestra especialidad, como su nombre lo indica, traumatología, es un profesional médico que se dedica al estudio, el análisis y la solución de los traumas. Como sabemos, estimada doctora Yarisa, los traumas son comunes en cualquier institución, también en nuestro domicilio, en la sociedad, pero también puede haber traumas en nuestro área laboral. Entonces, ¿qué es tan importante un traumatólogo en estas instituciones? Ok, es una excelente pregunta. ¿Qué tan indispensable es ese personal profesional dedicado para los traumas? Nada más y nada menos que esta institución maneja un volumen importante de beneficiarios, más o menos 7,000 personas que se benefician por así decirlo, del plan de salud de esta institución. También tenemos que tener en cuenta que estas instituciones, también la arquitectura como tal del edificio y las áreas de mantenimiento, las áreas laborales, se presta para originar un accidente laboral. Entonces, y típico que los accidentes laborales terminan en fracturas. Exactamente. O sea, una caída, una malva pisada, vamos caminando y bueno, tropezamos con algo o nos golpeamos. Entonces siempre, o sea, si no es una fractura, una fisura. Te puedo contar muy breve ¿qué anécdotas sobre mi experiencia. Nos puedes contar? Yo he tenido la oportunidad en estos tiempos que he sido parte de este equipo multidisciplinario. Nos hemos encontrado con cosas tan sencillas como un trabajador, funcionario X, que va en su moto, se cae y se corta el pabellón auricular, como un ejemplo. O hemos tenido trabajadores deportistas que durante su actividad deportiva representando a nuestra institución se han fracturado huesos largos como el fémur o el húmero. Sí. O sea, bueno, esa era otra de las preguntas que yo traía acá en mi chuleta para usted, es este tipo de accidentes deportivos. O sea, los accidentes en el área deportiva cuando tenemos algunos tipos de entrenamiento a nivel interinstitucional. ¿Qué debe hacer o qué recomendaciones usted como especialista traumatólogo les puede dar a estas personas que practican algún tipo de deporte para evitar esas lesiones o esas fracturas, en todo caso fracturas ya al último nivel, ¿no? Para evitar ese tipo de lesiones,
¿qué recomendaciones usted como especialista le puede dar a esas personas? Pienso que el traumatólogo forma, digamos, parte de primero de un diagnóstico oportuno. A veces el deportista, durante su desenvolvimiento, trata de forzar desde el punto de vista físico. Recuerda que las actividades deportivas también miden la competitividad de ese atleta. Debe ser también considerado destrezas excesivas que puedan originar una lesión e incluso puede terminar hasta una cirugía. Lo hemos visto acá en la institución que, bueno, a veces cuando se sobreestimula un deportista a niveles excesivos, podemos vulnerar ese límite, digamos, de una competencia básica a competencias de mayor exigencia. Entonces, uno de mis consejos es primero, ese deportista que nos representa en nuestras instituciones, como bien se han hecho cada vez más frecuentes, incluso que ha sido, digamos, organizado y patrocinado por incluso nuestro ciudadano Contralor, tratar de vincular a la actividad física. Claro, también viendo desde el punto de vista de que eso es salud para los trabajadores, realizar este tipo de actividades deportivas, pero ¿qué recomendaciones nos puede dar usted para que no existan lesiones a esta persona que está perfecto que hagamos el deporte? Porque es salud para salud mental, salud física, para todas las personas que practican este deporte o los tipos de deporte, cualquiera que sea, pero eso sí, evitar las lesiones. O sea, tendremos que hacernos un diagnóstico anual para verificar si estamos en las condiciones dadas para poder exigirnos físicamente ese tipo de deporte. ¿Estamos preparados para hacer ese tipo de deporte? Es una idea brillante, doctora Yarisa, donde yo considero que el deportista que nos va a representar en una actividad de cualquier índole, cualquier magnitud, debe ser una evaluación médica preliminar. Porque tenemos que evaluar primero que ese deportista se encuentra en las condiciones musculoesqueléticas, deportivas para desempeñar una función en determinada actividad deportiva. Debemos hacer una evaluación. Yo, a tipo sugerencia, todos esos deportistas que nos representan deben ser evaluados desde el punto de vista médico y traumatológico para ver si se encuentran en condiciones adecuadas para su desempeño profesional, porque si se pone a ver, la actividad deportiva también se convierte en un desempeño profesional. Sí, laboral. Sí, bueno, entonces la recomendación es esa. Una evaluación médica anual, cómo está nuestro cuerpo, si están en las condiciones perfectas dadas para realizar y practicar estos tipos de deportes. Exacto. Okay. Bueno, doctor, por aquí importante, otra pregunta muy importante. En cuanto a las enfermedades degenerativas, estas enfermedades degenerativas que no sabemos que la tenemos y que nos conllevan a fracturas frecuentes, ¿cuáles serían sus recomendaciones o qué usted considera que se debe hacer en estos tipos de instituciones? Porque tenemos una muy mala postura, duramos mucho tiempo sentados en las oficinas y todo eso conlleva a ese tipo de afectación. Nosotros vemos una población importante de tanto activos como jubilados, que por su edad o por sus condiciones de base, como son la osteoartritis, las artrosis, los pacientes con cervicalgia crónica, pacientes con lumbalgia crónica. Entonces, una de las cosas que nosotros tratamos de mejorar, primero es la postura del trabajador en el momento del computador. Eso es un problema. No, yo creo que nadie hace caso a eso. Y no solo, mi estimada doctora Yarisa, es acá en nuestra Contraloría. Ocurre en otras instituciones a nivel nacional, ocurre en cualquier parte del mundo. No, a nivel privado. El posicionamiento, los trastornos posturales se han convertido en un problema para la traumatología, porque depende de muchos aspectos. Primero, el posicionamiento de la silla frente al computador. Hay estándares mundiales en la cual debe haber una distancia, debe haber un posicionamiento, debe haber unas horas en las que ese funcionario debe permanecer frente a un puesto de trabajo.
Esas Correcto. posiciones rígidas, mantenidas frente a un computador, ya eso ha cambiado, ¿ok? Claro. Tenemos que tratar de incentivar a tener una postura adecuada, ¿ok? Para evitar que nuestras articulaciones, que nuestros músculos originen procesos degenerativos. Ok. También es importante resaltar que el sedentarismo, se ha convertido el sedentarismo en un problema crónico, no solo en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, y eso lleva consigo a lo que llamamos nosotros las osteoartrosis degenerativas de la rodilla, de la columna lumbar, a nivel cervical. Veo con frecuencia funcionarios con problemas lumbar crónicos por múltiples causas. Las edades no No son necesariamente, porque a determinativas, veces o sea, no, teníamos, no es determinado de que es una persona mayor de 50 años, por decir exacto, algo. ya eso, No, hay personas jóvenes que por su mala postura tienen ya este tipo de afectación. perfectamente, ya eso cambió. Anteriormente creíamos que los problemas discales en la columna, lo que la gente llama comúnmente como hernia, tenían que ver la edad, y no es así. Tenemos un X trabajador que tiene 19 años y tiene la columna totalmente deteriorada. O sea, la edad no tiene nada que ver para aparecer una hernia en su columna, tiene que ver otros aspectos como es la genética de la persona y sus estilos de vida. Por eso cada vez tratamos de pregonizar que la persona tenga un estilo de vida adecuada, tenga una alimentación adecuada y tenga una postura adecuada Adecuado. en su campo laboral. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias por sus recomendaciones, doctor. Igualmente, por acá tengo otra pregunta en cuanto a cuáles son los accidentes laborales más comunes. Ok, los accidentes laborales más comunes y en los años que tengo acá he observado, uno, las famosas motos. Las motos se han convertido en un problema, a En un veces problema. O sea, es muy positivo porque, bueno, llegamos rápido a nuestros sitios de trabajo, porque el acceso a estos tipos de vehículos son a de más nivel bajo económico costo. es de bajo costo, y podemos ver el lado positivo, pero el lado negativo, doctor, Exacto, son esos accidentes exactamente. constantes y que ocurren cuando vamos vía al trabajo o de retorno a casa. Yo creo que es más un tema, doctor Yelisa, de prevención. Ujú. Yo creo que el ciudadano que Y de maneja de conciencia. conciencia, sobre todo la velocidad, la lluvia, muchos factores, el agotamiento laboral, o sea, muchos Sí. aspectos puede condicionarte a un siniestro. Pero bueno, he tenido la oportunidad desde tratar pacientes con una afección mínima en una de sus extremidades, lo que llamamos lesiones en punta de dedo. Un Ujú. mecánico, por ponerte un ejemplo, está trabajando una pieza de un motor, le puede lesionar la punta del dedo, la cadena del motor, y eso se convierte en un problema. Hasta X funcionarios que ponen en su vehículo automotor y tiene una fractura y se parte en el fémur. También hay que abordarlo. O sea, tratamos nosotros como traumatólogos y como pertenezco a esta institución, yo trato de ofrecer desde el punto de vista de mi humilde conocimiento, no solo una atención médica desde el punto de vista laboral, sino tratamos de ese trabajador que sufre una lesión Ujú. imprevista, tratar de darle un seguimiento más completo, incluso Claro. a través de sugerencias. Hemos tenido trabajadores que hasta una resolución quirúrgica le hemos podido ofrecer adicional, no solo es una consulta de un manejo de un dolor crónico, sino también una resolución quirúrgica Claro. ante una situación Sí, a imprevista una atención oportuna hasta que, bueno, su pronta recuperación quirúrgica, quirúrgica. Bueno, entonces, bueno, estar pendientes de con ese prevenir. de prevenir los accidentes laborales. Antes eran accidentes laborales que, bueno, uno tropezaba un escalón y se lesionaba un tobillo. Ahora no, ahora es el transporte, el vehículo, bueno, tener conciencia, ¿no? Tener Sí, conciencia para evitar ese tipo de, que porque lo primero que te caes de esos tipos de vehículos, de esas motos, y es mínimo una fractura de tobillo. tal cual. Mínimo. No, y tomar en cuenta, doctor, que bueno, este tipo de fracturas conllevan a un tema de costo económico elevado, porque son unos materiales que hay que obtener, que bueno, tenemos que muchas veces no lo obtenemos en la parte de las instituciones públicas, pero lo requiere el paciente para inmediatamente operar. Y sobre todo el seguimiento Y también. lo oportuno, ¿no? Porque, y usted me corrige y me puede explicar un poco, de una persona que tiene una fractura y que requiere un tipo de material para colocarlo,
también hay unos tiempos allí importantes, ¿no? Porque si no lo hacemos a tiempo, podemos luego perder la oportunidad de que ese hueso sea llevado Tal cual. Las fracturas tienen un tiempo para resolver. Uh-huh. Eso es lo que quiero que me responda. Tienen tiempo para resolverse. Hay unas que son de emergencias y otras no están de emergencia. Pero en traumatología siempre manejamos como un lema. En la medida de lo posible que tu paciente sea abordado, si es una fractura quirúrgica, en un tiempo lo más precoz para que el paciente pueda tener una evolución más efectiva. A medida que pasan muchos días, esa fractura va consolidando de una forma anormal, claro, rotada, cabalgada, acortada, y todo eso lleva a un deterioro de la funcionabilidad de ese paciente. Entonces, tal cual lo que usted dice, entre más rápido se ha abordado la afección, mejores resultados va a tener funcional. Puede haber nuestra estimada presidenta, este paciente presenta una fractura de tibia, como usted puede observar en la imagen, el hueso está totalmente desplazado. Este es un paciente que necesita o amerita una resolución quirúrgica. ¿Okay? Este es un otro funcional que presenta, como usted ve en el número del lado izquierdo, presenta una fractura donde el hueso totalmente fracturado y requiere también una resolución quirúrgica. Okay. Bueno, quería más o menos, este otro paciente, donde presenta una fractura de rótula, este es un paciente que amerita una resolución quirúrgica. Quería más o menos dar un preámbulo de qué es lo que nosotros hacemos, cómo diagnosticamos, y esto es nuestro día a día, las fracturas en nuestro funcionario acá. Gracias, doctor. Con esas foticos, bueno, ustedes entienden perfectamente cuál es el tipo de fractura que tiene el paciente. Gracias bueno, por presentarla. Mi última pregunta, uno de los temas en boga o importantes, que es este tema que nos aborda todo en la sociedad, el cáncer en los huesos. Esos tipos de cáncer en los huesos, ¿qué síntomas presenta el paciente que usted puede verificar o lo puede alertar, ordenar algún tipo de estudio médico? Ok. El cáncer, o digamos las afecciones neoplásicas de los huesos, tienen múltiples formas de manejarse. Primero es un paciente que presenta un término que nosotros llamamos astenia, un paciente con mucho decaimiento, un paciente con fatiga a las actividades físicas, a las actividades del día a día. Es un paciente que siempre maneja el sistema inmunológico muy bajo. ¿Okay? Hay pacientes que están con anemia, pacientes con mucho astenia y decaimiento. Segundo, fracturas de baja energía. Cuando nosotros los traumatólogos usamos ese término, fractura de baja energía es una fractura que ocurrió de manera, digamos, con un trauma mínimo, vamos a llamarlo así para que se entienda en la audiencia. O sea, esas cosas que tú dices, oye, me tropecé y ya obtuve esta fractura, ¿qué pasa? Exactamente, ese paciente es lo que nosotros llamamos una fractura patológica, una fractura de baja energía. Eso nos prende las alarmas y es un paciente que tenemos que sospechar que su sistema óseo, con un trauma tan sencillo, originó una fractura. Eso es un aspecto. Y el tercer aspecto es un paciente que vemos al examen físico, un paciente con deterioro multiorgánico, paciente bajo peso, un paciente con un trastorno nutricional, y confirmamos con la rayos X. Hacemos rayos X y vemos un hueso que tiene unas características totalmente diferentes a las que tiene un paciente sano. ¿Okay? Se puede determinar en el Se puede determinar a través de una rayos X que el paciente puede estar presentando un proceso neoplásico, ya sea primario, ¿okay? O metastásico, cualquiera de los dos, digamos, estadios del paciente. Okay. Son las recomendaciones. El paciente con mucha astenia, decaimiento, que tenga una fractura de baja energía o un golpe mínimo que originó una fractura, debe recibir una atención médica especializada por un traumatólogo que haga los estudios pertinentes para hacer un diagnóstico oportuno y definitivo. Ok. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Llegamos al final de este episodio hablando de salud con Cersacón. Por favor, síganos en nuestras redes, síganos, denle like a nuestro podcast y en otra oportunidad tendremos a otros especialistas para conversar de salud con Cersacón. Gracias, doctor. Gracias a usted por la invitación.
Hablemos de salud con CERSA.